Siento decirte que el mundo es en realidad como una gran tienda de barrio, con menos amabilidad pero muchos más abogados y burocracia. Cada país es un tendero que intenta vender sus productos mientras espía, chantajea y sabotea a los demás por debajo del mostrador. Así es el mundo del comercio internacional, donde la guerra no siempre se libra con tanques, sino con tarifas, cuotas, reuniones que podrían dormir a un insomne y, como no, los famosos aranceles. Ahora bien, ¿puede un simple arancel desatar una guerra? ¿Por qué una taza de café puede ser más cara por culpa de una disputa entre dos países que ni siquiera saben dónde está Colombia en el mapa? ¿Y por qué Estados Unidos, cada vez que se levanta de mal humor, decide aplicar sanciones como si fueran pegatinas en un cuaderno escolar? En lugar de analizar la situación actual, vamos a ver qué ha pasado en la historia, porque te sorprenderían los conflictos comerciales anteriores al que haya ahora, que seguramente lo hay, sea cual sea el año que ves este vídeo. Inflation, trade deficit, horrible war atrocities. Prepárate para un viaje por 6 de los conflictos comerciales más sabrosos, ridículos y reveladores de la historia. Porque nada habla más de poder que decidir quién le pone precio al té, al acero o a tus teléfonos móviles. Esta es la geopolítica del regateo global. Y recuerda, aquí nadie juega limpio, solo más caro. Bienvenidos a la galería de curiosidades donde disfrutar de las curiosidades de la historia, pasada, presente y futura. Suscríbete para ayudarnos a crear más contenido sobre historias fascinantes, la guerra del opio desde 1839 hasta 1860, el siglo XIX, época de corsés, imperios y diplomacia a base de cañonazos. Gran Bretaña, que en ese momento tenía complejo de empresa multinacional con ejército propio, estaba ansiosa por comerciar con China. El problema era que mientras los británicos compraban té, seda y porcelana, China no quería nada que los británicos vendieran, salvo opio. Sí, la droga. Los británicos comenzaron a exportar opio ilegalmente a China para equilibrar el déficit comercial que les obligaba a pagar en plata, y el negocio creció rápidamente, generando gran cantidad de adictos. Los chinos intentaron cerrar el grifo del opio, lo cual molestó mucho a los comerciantes británicos, a los banqueros y a toda la clase política londinense que había invertido en el negocio. La solución diplomática británica: declarar la guerra para seguir vendiendo droga. Literal. El resultado: China fue obligada a abrir sus puertos al comercio extranjero, a ceder Hong Kong y a tragarse un tratado tras otro con sabor a humillación. Fue uno de los ejemplos más cínicos de libre comercio de la historia. Pero oye, el mercado es el mercado. El conflicto del plátano desde 1993 hasta 2009. Si alguna vez pensaste que un plátano no podía generar un conflicto internacional, piensa en cómo es el ser humano y dale una vuelta al tema. A inicios de los 90, la Unión Europea decidió dar trato preferencial a los plátanos importados de sus antiguas colonias en África, el Caribe y el Pacífico. Una medida amable, ¿no? Bueno, no para América Latina, donde los grandes productores y sus amigos estadounidenses sintieron que les estaban robando el postre. La cosa escaló. Las compañías bananeras de Estados Unidos, léase Chiquita y compañía, se quejaron, se enfadaron y convencieron a Washington de demandar a la Unión Europea ante la OMC, Organización Mundial del Comercio. Estados Unidos impuso sanciones, Europa se defendió, los países latinoamericanos miraban con cara de ¿y nosotros qué? Y el comercio internacional quedó en pausa por una pelea sobre fruta tropical. El conflicto duró 16 años, más que muchas dictaduras. Al final se alcanzó un acuerdo que no dejó contento a nadie, pero al menos nos enseñó que en la geopolítica hasta un plátano puede ser motivo de conflicto diplomático. Guerra comercial entre Japón y Estados Unidos, décadas de 1980 y 1990. Imagina que eres Estados Unidos en los 80. Tienes unos grandes coches muy molones, pero te levantas una mañana, miras por la ventana y ves que tu industria automotriz está siendo barrida por unos coches japoneses baratos y que no consumen gasolina como si fuesen un avión. Un desastre para tu industria. ¿La solución? Decir que Japón está siendo injusto y lanzar una ofensiva comercial. Washington impuso aranceles, presionó a Japón para limitar sus exportaciones y lloró mucho en conferencias de prensa. A cambio, Japón aceptó las restricciones voluntarias, lo cual es como invitarte a cenar mientras te apuntan con una escopeta. El conflicto escaló también al acero, donde se acusaba a Japón de inundar el mercado estadounidense con productos baratos. Resultado: relaciones tensas,
acuerdos incómodos y una industria americana que sinceramente no necesitaba enemigos externos para autosabotearse. Spoiler, luego harían lo mismo con China. Boeing contra Airbus desde 1992. Olvida los misiles. La verdadera guerra transatlántica se libra en las pistas de aterrizaje. Desde los años 90, Boeing, Estados Unidos, y Airbus, Unión Europea, han estado en un tira y afloja eterno sobre quién recibe más subsidios, quién engaña mejor a la Organización Mundial del Comercio y quién fabrica el avión más feo. Ambos gigantes se acusan mutuamente de recibir ayudas gubernamentales ilegales. Washington dice que Airbus es una criatura de laboratorio europea financiada con dinero público. Bruselas responde que Boeing vive de contratos del Pentágono y que sin el gobierno fabricarían cometas. La disputa ha generado sanciones cruzadas, amenazas de aranceles y titulares gloriosos como guerra comercial a 10.000 metros de altura. El conflicto continúa, aunque últimamente los dos parecen más preocupados por sobrevivir a otros problemas, los escándalos de seguridad y la competencia china que por pegarse entre ellos. Rusia contra Occidente desde 2014 y empeorando. En 2014, Rusia decidió que Crimea se veía mejor en su mapa, y Occidente respondió con sanciones, y más sanciones, y algunas más por si acaso. Desde entonces, la relación entre Rusia y países como Estados Unidos y los miembros de la Unión Europea se convirtió en una partida de ajedrez helado. Las sanciones van desde las finanzas hasta el queso brie. Rusia, por su parte, respondió con embargos a productos occidentales, impulsando una especie de autarquía con vodka. Europa se preocupó por su gas y Rusia descubrió que producir su propio queso no era tan fácil. El conflicto comercial es tan solo una cara de un desacuerdo mucho más amplio y de una posterior guerra, pero ha dejado claro que en el siglo XXI puedes asfixiar una economía con medidas comerciales sin disparar una sola bala, o al menos no al principio. China contra Lituania, desde 2021. A veces no necesitas ser una superpotencia para meterte en problemas comerciales. En 2021, Lituania permitió a Taiwán abrir una oficina de representación con el nombre Taiwán. A China no le hizo ninguna gracia. La respuesta, un bloqueo comercial de facto. China eliminó a Lituania de sus sistemas aduaneros, detuvo sus importaciones y presionó a empresas multinacionales para que cortaran lazos con productos lituanos. La Unión Europea salió en defensa de Lituania y presentó una demanda ante la OMC. Y de paso, muchos aprendieron que el comercio internacional puede ser como el patio del colegio. Todo está bien hasta que alguien dice algo que no debía. La historia de los conflictos comerciales es en el fondo la historia de una hipocresía institucionalizada. Todos hablan de libre mercado, pero lo primero que hacen cuando pierden una licitación es llamar a su embajador y levantar un muro arancelario. El comercio internacional es un tablero de ajedrez donde nadie quiere jugar cumpliendo con las reglas, y aunque la OMC intenta que esto parezca una partida civilizada, en el fondo es un juego de poder, y el que controla las rutas, las materias primas y los puertos ríe el último. Así que la próxima vez que alguien te diga que el precio del café subió por el clima, recuerda: puede que en algún lugar del mundo un ministro de comercio esté enfadado por unos plátanos. Si disfrutaste de esta fascinante historia, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para ver más contenido interesante. No olvides dar like y compartir este vídeo con amigos que puedan apreciar las curiosidades de la historia que hemos descubierto juntos. Gracias por acompañarnos en este viaje.